Hermanos, antes me gustaría darles algunos avisos. El primero es que pues ya estamos a 3 semanas del 20 aniversario. Todavía no lo veo. Que ya sean 20 años para empezar. Recuerden, ese día no va a ser aquí la reunión. Ya se les estará, quienes ya conocen dónde es el Salón Andalina, pues ya no tienen con ese problema, pero se les va a estar dando ya más cercana la fecha, las indicaciones de cómo llegar para que no tengan muy claro por dónde es. Alguien preguntaba también si ese día, ya ven que normalmente se entregan los diezmos el primer día del mes, que hay ese día, pero también tenemos la ofrenda especial del ladrillo de la Virgen. Entonces se preguntaba ese detalle, si se metía ahí en el ladrillo o parte de zona, y lo que dijeron en aquella ocasión era que se entregaría en la segunda semana de julio, o sea, ya estando cada iglesia en su congregación. Si llega a cambiar eso, pues ya les avisaría. Bueno, otro aviso, voy a estar fuera de la ciudad un par de semanas, así que, pues gracias a Dios aquí está Hugo, me va a estar haciendo el paro. Y hoy me va a hacer otro paro también, porque le acabo de pedir sin mucha anticipación si podía hacer la oración por los papás. Él, como representante del gremio, conoce mejor sus necesidades y me gustaría que pasara él al frente a hacer una oración por los papás, y igual los papás de nuestra congregación también que pasaran al frente para acompañar a nuestro hermano. Yo los veo un ladito porque no tengo verdad. Bien, hermanos, como comenta Alex, es un día especial el día de hoy, no solamente porque es el día del Señor, sino porque el Señor, en su bondad, en su misericordia, pues nos ha concedido a un grupo de varones fuertes, esforzados, valientes y guapos. Lo último, omítanlo. Ser papás, y definitivamente ser papás sí es una bendición, pero también es una enorme responsabilidad. Entonces, quisiera pues hacer esta oración. Es extraño orar por uno mismo, pero vamos a hacer esta oración y les voy a pedir que por favor en su lugar también eleven una oración al Señor por cada uno de los papás que aquí vemos, y también, ¿por qué no?, por aquellos que en algún momento, si el Señor lo permite, pues van a llegar a serlo. Entonces vamos a tomar un tiempo y vamos a orar al Señor. Amoroso Padre Celestial, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, con un corazón agradecido por tantas misericordias, Señor, que derramas sobre nosotros, porque diariamente, Padre, nos tratas no como realmente merecemos a causa de nuestras fallas, sino nos tratas con mucha misericordia, con mucho amor. Y Padre, pues tú has tenido también a bien el permitirnos tener esta bendición de ser padres. Sabemos, Padre, que pues el mejor Padre que existe eres tú, el único Padre perfecto, a quien cada uno de nosotros intentamos imitar y que muchas veces fallamos, pero te damos gracias porque en esta bondad que nos permites ser Padre, nos das esta bendición, pues también tenemos la guía de tu Espíritu Santo y tenemos tu palabra, que a través de ella nos enseñas cómo ser mejores padres cada día. Ayúdanos, Padre, a ser atentos a tu palabra, ayúdanos a estar atentos a tu Espíritu, Señor, para que podamos honrarte y glorificarte en cada momento y de la manera en la cual tú te mereces. Ayúdanos a guiar a nuestra familia de la manera en la cual tu nombre sea siempre glorificado. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras necesidades, que tú las conoces perfectamente cada una de ellas, y que muchas veces por algún motivo no las externamos, Padre. Ayúdanos, Padre, en cada momento, en cada situación, y sobre todo, Padre, ayúdanos a edificar también esta tu iglesia, esta tarea, Señor, que nos has encomendado no solamente a los papás, sino también a cada varón, a cada
Ayúdanos a ser también esos líderes, Padre, que tu reino necesita, para que podamos, Padre, contribuir al crecimiento de esta tu iglesia. Oramos y dejamos en tus manos la vida de cada uno de los varones de nuestra iglesia, de cada uno de los papás, Señor, todos los que estamos aquí. Si no somos padres, Padre, pues bien, tenemos un Padre celestial en ti, pero también un Padre terrenal, a quien dejamos en tus manos en este momento, y por quien oramos e intercedemos también por su vida y por su salvación. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aplausos a los papás. Muchas gracias, Hugo. Bueno, vamos al mensaje de esta tarde. Primero ando de la garganta como algunos de aquí. Estoy viendo. Pues, se me empieza a apagar la voz, me suben al micro, por favor. Bueno, tenemos el pasaje de Génesis 4, versículos 1 al 5a, o sea, hasta donde termina la palabra ofrenda. Y hablando ya del Padre, bueno, no sé si ya algunos papás hayan recibido algún presente. Pero en general, yo creo que es una experiencia que todos hemos tenido, recibir algún regalo. Y muchas veces, pues la verdad es que hay de regalos a regalos. A veces vemos el regalo y hasta nos sorprende la cantidad de esfuerzo y dedicación que alguien puso en ese regalo. Porque no solo puede denotar a veces un costo, que no es eso necesariamente lo más importante, sino la dedicación de conocer a la persona y buscar agradar a esa persona. O sea, que en el regalo se ve a lo mejor el color favorito, o se ve el gusto de un equipo de fútbol o de americano, se ve, no sé, el sabor favorito, se ve cosas que hacen notar que la persona realmente conoce y quiso agradar a quien le estaba dando ese regalo. Pero creo que también hemos recibido del otro tipo de regalos, de los regalos que los recibimos y hasta parece que nos quisieron ofender o algo así. Es muy conocido que cuando se acerca el día de las madres se dice: no anden regalando electrodomésticos y planchas, porque a las mamás no les gusta ese detalle. Pero hay mamás que sí les gusta. Entonces, ¿cuál es el punto? Si se quiere agradar a la persona. Si a la mamá le gusta, pues vamos a agradarla haciendo eso. Si no le gusta, pues no. No me voy a atrever a preguntarle a mis hermanos varones qué les han regalado hoy, porque también hay algunos clichés respecto a lo que no se debería o no. Los papás a lo mejor no siempre están bonitos cuando le regalan eso. Ya después me dicen de qué color son los calcetines. Pero una de las cosas que nos dice la Biblia es que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que llamamos nosotros adoración, también es un regalo al Señor, un regalo con el que buscamos agradarle, o con el que sin querer o queriendo, más bien estamos mostrando una rebeldía o hasta un insulto. En Génesis 4 veníamos así como que todo muy bonito a través de los días de la creación, luego la creación del hombre, y luego de la mujer, y todo era felicidad, y de repente viene la caída del hombre y empieza una espiral ascendente donde cada vez vamos, conforme vayamos leyendo, vamos a ver cosas más horripilantes que llega a ser el hombre y la mujer. Y ya aquí empezamos a tener algunos detalles de ese tipo de situaciones. Empezamos a ver cómo la adoración que se daba ya ahora como criaturas caídas empezaba ya a no ser la ideal, la adecuada. Vamos al pasaje y de ahí vamos un poquito meditando en esto. Si ya tienen el pasaje, les repito, y ya sí está. Génesis 4, versículos 1 al 5a. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor dio con agrado a Abel y su ofrenda. Todos juntos. Pero no dio con agrado a Caín y su ofrenda.
es, el primero de los puntos, es que corre el riesgo de ser hacia uno mismo. La adoración en un mundo caído corre el riesgo de ser hacia uno mismo. Eso está tomado en los primeros dos versículos. Ustedes recuerdan que Adán y Eva ahora están aquí, afuera del Edén. Y también recordarán que las condiciones originales ya se habían cambiado. Las tareas ya no eran placenteras. Si bien el trabajo fue creado antes de la caída y fue diseñado precisamente para el hombre, el trabajo previo a la caída era placentero, era agradable. De eso tenemos algunos chispazos en nuestros trabajos contemporáneos, pero no es de todos los días, es más bien cosas más extrañas cada vez. Pero a pesar de que el hombre ya no vivía en Edén, sus responsabilidades no cambiaron. El mandato cultural seguía vigente. Piénsenlo así: si un día ustedes, que ya hicieron su contrato de luz, si un día dejan de pagar, no quiere decir que la comisión venga, pues ya fallaste, ya se invalida el contrato. No, todavía tienes que pagar, todavía tienes que seguir bajo ese contrato. Bueno, aquí sigue ese contrato, por así decirlo, vigente. Y también el Señor, dentro de que ahora ve diferente a los hombres por su pecado, no se desentiende de ellos, sigue dando bondad, sigue dando gracia hacia ellos. Y lo primero que vemos aquí en este capítulo 4 es que se continúa cumpliendo el mandato cultural. Ustedes recordarán, el mandato cultural era, para decirlo en una sola palabra, propagarse, llenar la tierra y seguir extendiendo Edén. Ya no iban a seguir extendiendo Edén porque ya no estaban dentro de Edén, pero tenían que seguir extendiendo lo que tuvieran a la mano. Así que nace Caín y luego nace Abel. Caín se hace agricultor y Abel se hace pastor. Lo primero que llama la atención aquí es el gran ausente. Otra vez Adán pareciera que anda de vacaciones, pareciera que ya la regué, pues ya no funcioné, no sé qué está pensando Adán, pero ya no se menciona casi nada de Adán. Así que viene Eva, da luz obviamente con la ayuda de Adán, pero ni siquiera habíamos visto esa progresión de que Adán era el que ponía los nombres. Pues ahora no es Adán, se infiere que ahora es Eva, y se infiere porque ni siquiera se le menciona, y más adelante cuando nace Seth es Eva quien da ese nombre. Entonces pareciera que aún desde antes de la caída Eva es la que tomó el liderazgo de esa familia, y ya de ahí pareciera que ya no lo soltó. Y también se empiezan a ver algunos detalles en los nombres que da. Entre semanas se veía y se explicaba un poquito de cómo la traducción que tenemos difiere un poquito del original hebreo. No me voy a meter ahorita con detalles técnicos. Ya se vio entre semana que básicamente lo que está diciendo es adquirido varón al Señor mismo. Ya también se comentaba que el verbo adquirido puede tener el significado también de creado. Entonces, hay elementos alrededor como para apoyar esta perspectiva en la que Eva estaba haciendo todo menos piadosa, al decir los nombres, al ser ella quien los pone. Y recordemos también que previamente ningún ser humano había nacido como nació Caín. Por ahí en el grupo de amistad se nos decía que Caín básicamente es el primer ser humano que es como nosotros, que nació físicamente de una mujer. Previamente el Señor Dios era el que había hecho toda la creación, primero de Adán y luego a sacar a Eva de Adán. Así que cuando Eva ve ese nacimiento, ve ese embarazo y luego pone esos nombres y dice lo que dice, pareciera que todavía estuviera haciendo eco en lo que escuchó en Edén del tentador. Serán como Dios, y pareciera que está diciendo así, como Dios. Y es interesante porque si vemos la perspectiva que tiene María cuando a ella se le anuncia que va a ser la madre del Salvador, del verdadero Salvador, es completamente diferente. Lo tienen ahí en su hojita de Lucas 1, 46 a 48. Dice María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Lo mismo pensaba María que Eva. Ambas pensaban que iban a tener
que iba a ser su hijo el Salvador. Pero vean la diferencia en la perspectiva de una y de otra. Aparte de que una estaba equivocada y la otra no. Ahora, una mujer piadosa también pondría esos nombres a sus hijos. Estaba platicando con el pastor esta semana, y me llamó la atención. Ha habido casos en los que los registros civiles tienen que prohibir el poner ciertos nombres porque son altamente ofensivos para los niños y los niños ni quieren la culpa. Te comentaba el pastor que una vez escuché a un basquetbolista que le pusieron Satanás, y lo peor es que era muy bueno. Ese basquetbolista lo pusieron a jugar contra Michael Jordan y él sí pudo contenerlo en una cascarita, o sea. Pero imagínense llevar ese nombre Satanás, en lugar de poner un nombre así que suene algo piadoso, le pusieron el peor de los nombres. Bueno, algo así hace Eva. Miren, se cuenta una vez que uno de los hijos, una madre que tenía 2 hijos, y uno de esos hijos sentía que no lo querían, sentía que no, que su mamá no lo quería. Y esa duda lo tenía angustiado todo el tiempo hasta que se armó de valor. También era un tema que como niño, o sea, a lo mejor Dios se le preguntaba a la mamá, yo se acerca con la mamá y le dice, oye, ¿tú tienes preferencias entre mi hermano y yo? Y la mamá le dice, no, ¿cómo crees? Para mí son iguales tú y mi campeón. Bueno, hagan de cuenta que esto es lo que está sucediendo aquí. A uno le pone Caín, que como ya vimos significa, aquí está, he adquirido, y al otro le pone Abel, que significa vanidad, o niebla, o vapor, algo así superficial. Y yo me acordé cuando en la universidad empezaban a repartir las calificaciones finales, y algunos de mis compañeros decían, ya como consuelo, ¿no? Pues ya arriba de 6 es vanidad. Bueno, pareciera que Eva estaba pensando eso. Pues ya tengo aquí el que es, pues ya tener otro es vanidad. Ya para que es como que, ni siquiera estaba pensando que iba a ser como que una reserva, no, simplemente pues es vanidad tenerlo. Pero con el tiempo se descubrió que Caín pues no era esa simiente prometida, que él no era el que iba a derrotar a la serpiente, al pecado, a la muerte, sino todo lo contrario, sería ejecutor de un mayor mal, sería un ejecutor asesino. Además, a diferencia de Eva, y más bien igual que Eva, el ser humano tiende a ver las cosas de la manera que no las ve el Señor. ¿Cómo tendemos a ver las cosas? ¿Por qué tenía que decir Santiago a la iglesia de su tiempo, no hagan acepción de personas? ¿Por qué? Porque tendemos a juzgar de acuerdo como humanos. Tendemos a juzgar eso. Y de hecho eso llega a pasar en las personas que consideramos más piadosas. Vemos el caso de Samuel en su primer libro. Saúl había fallado como rey y el Señor llama a Samuel y le dice, ahora vas a ir con Isaí y entre sus hijos va a ser el siguiente rey. Así que va, Isaí tenía 8 hijos y llega con el primero y dice, claro, está bien grandote, bien guapote, está bien bonito, y dice el Señor, no, ese no es. Ese no es, y el Señor le dice, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así que Eva falló en haber visto y tener sus expectativas, no solo en su hijo Caín, su hijo mayor, sino también en haber juzgado que lo demás no era necesario. Inclusive Dios mismo ya no era necesario. Hubiera sido muy difícil. Fíjense cuánto tiempo pasó, porque cuando aquí sucede más adelante el asesinato, no era un asesinato entre niños. ¿Cuánto tiempo pasó como para que Eva pudiera acercarse al Señor? Oye, sí será él, porque estoy viendo algunas cosas raras del hijo Caín. ¿Será que es él? Nunca se acercó para preguntarle qué nombre será adecuado, según será él. Pero aquí Eva, no, parece que ya no tiene contacto con el Señor. De hecho, cuando presentan las ofrendas, no está Eva ni está nada, está muy extraño. Muchas veces, si somos honestos, parecemos un poquito a Eva en ese sentido. Saquemos en su adoración, o sea, a uno mismo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente recurrimos a Dios cuando ya no tenemos de otra. Pero en todo lo demás, pues mientras yo pueda, pues yo lo hago. Y ya si se atora el asunto, pues entonces ahora sí me acuerdo de Dios. Así lo hacemos. O también cuando vemos la obra de nuestras manos y decimos, pues esto sí, yo puedo ganar esto, yo
caso de Eva, se dijo, pues va a ser Caín, no estamos a Dios. ¿Cuántas veces en las decisiones que tomamos no tomamos en cuenta la palabra de Dios? O no tenemos nuestra esperanza en Él, sino en el amigo que me va a ayudar, mi papá, mi mamá, el trabajo que tengo, el país, yo qué sé, el siguiente presidente, no sé, en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Pero no es el único tipo de adoración en el mundo caído. También tenemos otro tipo, un tipo de adoración simulada hacia Dios, una que aparenta ser una adoración correcta hacia Dios, pero no lo es. Ese es el punto 2, corre el riesgo de ser simulada hacia Dios. Aquí ya no es hacia uno mismo, ahora es hacia Dios. Dice el versículo 3 y el 5a: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Hay un proceso que llevan a cabo las grandes empresas. Estoy hablando de empresas que hacen miles de unidades en un solo producto, como la Coca-Cola o Vivo, por decir algunas empresas. Las empresas persiguen el control de calidad. O sea, ellos saben que su nombre está en juego en cada una de las unidades que sacan al mercado. Pero no pueden estar revisando cada unidad. Entonces, ¿qué hacen con eso? Las dividen en lotes. Y de cada lote sacan unas piezas. Y si esas piezas están defectuosas, pues se desecha todo. Y así ya no tienen que estar checando, por ejemplo, la Coca-Cola, botella por botella, botella por botella, visto la maquinita cómo saca botellas. Eso sería imposible. Además que es súper costoso. Bueno, en la vida del creyente también hay lotes, también hay áreas de donde se puede ver nuestro caminar con el Señor. En nuestra iglesia se ha diseñado estas siglas que ustedes ya conocen, el ASAI. Ese es un muestreo que se hace a la vida del creyente. Ese muestreo, igual que el de la coca, no va a sacar exacta y precisamente todo lo que hay en el creyente. Sin embargo, busca ser esa herramienta. La idea es que sea esa herramienta. Es posible cumplir y pasar checklist a todo el ASAI y no tener una relación con el Señor. Sí se puede, y se puede, y ya ha habido cantidad de casos. Pero no son la mayoría de los casos. Generalmente sí es una herramienta adecuada. Es una herramienta que busca que se pueda ver lo invisible, es decir, pues el estado de la fe del creyente. En el caso de Caín, no se nos dicen muchas cosas. Si pensamos en Caín, lo primero que nos viene a la mente es el que mató a su hermano. Tal vez alguien más diga, bueno, pues el que era agricultor, casi nadie dice eso. Pero lo que sí se nos dice es que su ofrenda fue como un muestreo del estado del corazón de Caín y salió esa condición de falta de fe. La ofrenda resultó ser ese muestreo. Dice Proverbios 23:7: pues como piensa dentro de sí, así es él. O sea, lo que hizo fue un reflejo de lo que pensaba del Señor. Ahora, por un momento va a parecer que estoy defendiendo a Caín, va a parecer que voy a andar siendo su abogado, el abogado del diablo. Pero bien, recordamos que Caín era agricultor y recordemos que lo que acababa de pasar era que el Señor había echado una maldición sobre la tierra, que iba a ser extremadamente difícil sacar frutos a esa tierra. Es más, que lo que iba a ser fácil era que salieran espinas y cardos. ¿Cuántas veces Caín probablemente habrá echado una siembra y no pegó? ¿Cuántas veces lo que en lugar de salir una fruta, pues salieron espinas y ahogaban la planta? Todo eso sucede hasta hoy en día. Así que podemos ver casi que cada cosecha como un triunfo de la voluntad humana, de alguien que fue más empeñoso para ganarle a la naturaleza, para casi extraerle a fuerza sus frutos en una tierra maldita. De hecho, la semana pasada platicaba con Ramón acerca de algunas de las cosechas de su familia y se las estaban viendo bastante difícil por la falta de lluvia. Bueno, y varios de nosotros también. Ahora, viendo Caín, el trabajo que le estaba costando esa cosecha, de repente ya ves enfrente esos coloridos, esos tamaños, y le voy a decir, bueno, hay que llevarle una parte de esto al Señor. Para empezar,
de lo que habrá sembrado Caín, quién sabe cuánto se le habrá dado. Y al final, pues es normal, yo creo que podemos entender cómo es difícil desprenderse de algo que nos ha costado tanto. De nuevo, estoy de acuerdo como el abogado de Caín. Pero hay algo que Caín no tomó en cuenta en esto. Él nada más estaba viendo a sí mismo, su ofrenda, lo que le había costado. A Caín se le olvidó que el Señor podía sacar frutos de la tierra tan solo con su palabra, como lo hizo en la creación. El Señor no necesitaba a Caín para que de la tierra surgieran frutos, pero Caín sí necesitaba al Señor, que sin ayuda del Señor él no hubiera cosechado nada. Eso es lo que él olvidó. Y cuando nos apegamos tanto al resultado de nuestro trabajo, pues ¿a quién sí estamos adorando? ¿A lo que cosechamos o al Señor? Jesús tomaba este proceso de la siembra y la cosecha para ejemplificar el reino de Dios, pero aquí vamos a tomar solamente el ejemplo terrenal. Decía nuestro Señor que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro la espiga. De nuevo aquí vemos que es el Señor el que hace eso aún en un mundo caído. No es un triunfo del hombre, una cosecha, es una bendición del Señor. Y si le saliera otro abogado a Caín, pues alguien podría decir, bueno, pero ofrendó, ¿no? Miren, eso suena como a las ofrendas del Canaca. ¿Ustedes se acuerdan del Canaca? No venían a nuestra iglesia. Sí, yo hice viral un video de un hombre que iba manejando en estado de ebriedad, que decía que su papá era el presidente de la Canaca. Y ya cuando le dicen, oiga, pero no creo que es peligroso que esté manejando así en estado de ebriedad, y le dice, ¿y qué? Pero no choqué, no atropellé a nadie. Bueno, es como si Caín dijera, no, ni qué, no di lo mejor, pero ofrendé. O sea, como tratando de bajarle unas rayitas a la gravedad del asunto que había sucedido aquí. Pero otra cosa, el Señor, a diferencia de nosotros, no necesita un muestreo. El Señor no tiene que ver una montaña de frutas y vegetales y llega a ignorar el corazón de la persona que está dejando. De hecho, hay personas que ayudan muchísimo a la iglesia, a las empresas que dan ayuda a hospitales, a orfanatos, construyen hospitales, inclusive sostienen hospitales, pero no tienen nada en su corazón hacia el Señor. Si fuera nada más de ver lo que hacen, pues hasta nosotros como iglesia quedamos bien bajitos, pero el Señor lo que ve es el corazón. Y Caín sí lo sabía. Y lo que agrava más el pecado de Caín es que sabiendo eso, sabiendo que no estaba entregando lo mejor, todavía va y lo entrega. ¿Por qué? Muchas veces tememos más a los hombres que al Señor. Muchas veces nos da más cosa que los hermanos no vean que yo no paso al cofre a ofrendar, que lo que estoy dando al Señor en el corazón. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque va a haber un momento entre semanas donde está el ladrillito y a lo mejor escuché a un hermano de otra iglesia, no de esta iglesia, claro, que decía, es que a lo mejor yo no voy porque creo que no voy a poder ofrendar. Hermanos, ¿será eso lo más importante en ese día? O sea, todos los 20 años de la ICT se van a reducir al hecho de dar una ofrenda en la cajita de cartón. ¿Se puede reducir así? No se puede reducir así. De hecho, pues seguramente a la mayoría de ustedes se le viene a la mente esa ilustración que hizo nuestro Señor Jesucristo acerca de la viuda pobre. O sea, no era un asunto de darse en el corazón con el que se daba. Y eso nos indica que el Señor está observando también lo que hacemos para Él. Aunque este pasaje está hablando de las ofrendas, yo no me quisiera centrar en las ofrendas, sino en todo lo que hacemos para el Señor. Porque todo lo que hacemos es adoración al Señor. Y en todo lo que hacemos se mueve
para no salir del pasaje. Fíjense, en la iglesia de Tampico, aquí no le preguntaba a la hermana, no quiero saber, pero en la iglesia de Tampico en alguna ocasión ofrendaron un billete tan roto. Ustedes saben que con un billete roto, con cierto porcentaje, todavía el banco está obligado a cambiarlo. Con este billete ni siquiera el banco lo quiso cambiar. Pero alguien pensó que era buena idea llevarle ese billete al Señor. Y ni siquiera sabemos la cantidad, porque el punto no era ese. El punto era lo que se está llevando al Señor. ¿Con qué corazón se está llevando al Señor? Y también por eso a veces se da énfasis en que no se ofrende, porque el ofrendar es un acto de la voluntad, es un acto del corazón. No tiene ningún sentido que alguien venga a poner lo que ponga y no sienta nada por el Señor y no se ha movido en un acto de gratitud al Señor. No tiene caso. Es más, si alguien no tiene eso en su corazón, y si tiene cualquier otra cosa, puede llegar a ser hasta pecaminoso. Que me vean que yo también. Y de nuevo, para no centrarnos tanto en el tema económico, si analizamos todas las cosas que hacemos para el Señor, simplemente analizamos el domingo. ¿Con qué actitud llego aquí el domingo? Además, quiero venir el domingo. Llego con puntualidad el domingo. ¿Cómo canto? ¿Cómo canto al Señor? ¿Estoy cantando al Señor? O a lo mejor alguien dirá, es que yo tengo la voz muy horrible y se la pongo muy alta. ¿Saben que eso a mí nunca me ha detenido? Pero es la adoración al Señor la que se ve. Ni negligencia en la oración, ni negligencia en la semana, en la lectura de la Biblia. Todo eso pues da una evidencia de lo que sentimos por el Señor. A veces puede ser cuando trazamos una raya. Vamos a suponer que ya hicimos una obra de misericordia. Cuando estaban los scouts ahí decían la obra buena del día. Hay que hacer por lo menos una obra del día, una buena obra del día. Pero hay alguien que decía, pues ya la hice, pues ya. Y otra situación donde puede ayudar, no, yo ya hice mi obra buena del día. Así podemos llegar a ser cristianos. No, pues yo ya hice esto, yo ya hice lo otro, ya trazo mi raya. Puedo hacer más, pero trazo mi raya. Yo ya cumplí con el Señor. ¿Cuándo llegamos a cumplir con el Señor realmente? Ahora otra cosa, y hay que ser muy claros, ninguna de estas cosas nos va a dar la salvación. Quien haga estas cosas por ganarse la salvación, también está cayendo en idolatría, porque está pensando que sus acciones son suficientes como para agradar al Señor por sí solas. Y si algo nos dicen las Escrituras es que nuestros mejores actos de justicia son como trapos de inmundicia al Señor. Ya hemos hablado de eso. Lo que nosotros hacemos viene contaminado con nuestro pecado. Necesitaríamos ofrendar y aparte hacer un sacrificio por esa ofrenda para que el Señor le hiciera agradable para Él. Así que tampoco es el tipo de ofrendas para ganarnos la salvación, lo que se está diciendo aquí. De hecho, en nosotros no hay una ofrenda que podamos hacer para ganar la salvación. ¿Cuál es la manera de sí participar correctamente de la adoración? El punto 3 debe ser en espíritu y verdad. Debe ser en espíritu y verdad. Más adelante se nos dice que Caín notó que la ofrenda de Abel fue aceptada, que la suya no fue aceptada. Y se nos dice que se molestó de sobremanera. No vamos a entrar de lleno todavía a eso, eso es parte de lo que sigue. Pero eso nos hace creer que hubo algo en la adoración de uno que no estuvo presente en la adoración del otro. Ahora, una manera en que pudo haber sido visible es como se demuestra a lo largo del Antiguo Testamento que el Señor aceptaba las ofrendas, enviando fuego del cielo para consumirlo. Y no vamos a batallar mucho para encontrar pasajes ahí, por lo menos 10 pasajes
de eso. Yo elegí uno de esos, el que aparece en el primer libro de Crónicas, donde David ofrece ahí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz y invocó al Señor y le respondió con fuego al cielo sobre el altar del holocausto. Digo, no hay que ser dogmáticos, a lo mejor de otra manera. Todo apunta que pudo haber sido así. Y hay otra cosa que también nos hace notar esto, que la ofrenda y el que ofrenda son inseparables. Si vamos al final de este pasaje, si ven al final del 4, dice: el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y luego el 5, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El ofrendante y la ofrenda son inseparables. Ahora, si pensamos en las ofrendas, ¿hay algo que le podamos realmente dar, que le podamos dar a Dios y que Él diga: ah, esto no lo tenía, esto sí me impresiona, esto sí lo necesitaba? Algo que diga: wow, te lo hiciste. O sea, si Dios es dueño de todo, como creemos, cualquier cosa que le demos, pues ya es de Él, ya de por sí es de Él. Eso no es lo que lo va a impresionar. Entonces, ¿qué es lo que le aprecia? El corazón con el que se da. No sé si cada abuelita tenga esto. Pienso que sí, porque hasta había una canción de Britney del ropero. Muchas mamás, muchas abuelitas tienen un ropero que es como un misterio para los que viven en la casa. Mi mamá tiene un ropero así, siempre lo tiene bajo llave. Y a mí siempre me ha dado, pues bueno, ahorita ya no, pero desde chavo me daba curiosidad. Yo pensaba que guardaba a lo mejor los dulces o los juguetes de Navidad, no sé, siempre era un misterio y a lo mejor sí lo hacía. Yo nunca supe qué lo creé, hasta que un día estando ahí, lo abro. Y obviamente yo no estaba pegado a la puerta, porque si no, se lo cerraron a volar. Así que desde donde estaba, como que traté de ver qué alcanzaba. Ya saben, el ropero pues era de madera, no tenía luz interior, no tiene nada de estas cosas modernas, ¿no? Era un ropero antiguo. Y me sorprendió porque vi un objeto que tenía más de 40 años que no había visto yo. Un objeto que yo le había regalado a mi mamá. Y que la verdad, a ojos humanos, era una cosa así como que. Les explico. ¿Ustedes conocen los taquetes de madera? Bueno, creo que la mayoría de las veces sí los deben conocer por lo menos. Son esos que cuando se hace un hoyo en la pared se meten y ya ahí es donde se pone el tornillo para colgar un cuadro. Aquí atrás de la taquete, atrás de la cosa y bueno, pues los pegué con un resistor, hice una sillita que quedaba así, y luego le puse unos hilitos para que simulara el entramado de la sillita y se lo regalé. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No fue un regalo del kinder, no fue el 10 de mayo, fue un día normal que se me ocurrió y lo hice y se lo dio. Y me sorprendió cuando abro el ropero que lo veo ahí colgado dentro del ropero. O sea, con cuánto amor estuvo guardando eso. Ya hasta se lo iba a pedir, pero dije, no vaya a ser que ahora sí ya lo haya tirado. Pero con cuánto amor estaba guardando eso. Bueno, el Señor así ve nuestros actos de adoración. O sea, si vemos comparado con lo que realmente podemos darle, pues todo lo que le damos es algo así pequeño que a ojos humanos. O sea, comparado con la grandeza y lo que el Señor merece, ¿qué le podemos dar así como para que lo impresionemos y que no sea de Él? Al Señor nada le agrada más que la fe. Y en la Biblia hay un pasaje que pareciera que el Señor nos habla de ese ropero. Es el pasaje de Hebreos 11, el capítulo de Hebreos 11. Pareciera que el Señor habla de ese ropero y ve los actos de fe de los grandes hombres de la antigüedad. ¿Y qué cree? Que el primer nombre que aparece no es Adán, el primer nombre que aparece no es Eva, el primer nombre que aparece es Abel. Tienen ese pasaje en Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla,
Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tú le puedes dar a Dios lo que tú quieras, pero si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. De nuevo, decíamos en la última junta pastoral, si no se va a entregar algo con fe, no tiene caso. No tiene caso si cambiamos esa caja y la forramos de oro y por dentro más oro y lo llenamos todo de oro, no sé qué sea más valioso que el oro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abel muestra esa gratitud y muestra esa fe en la provisión del Señor. ¿Por qué? Ustedes saben, la misma fe que se menciona de Abraham. O sea, al entregar una primicia, no sabes si vas a tener más. O sea, Abraham no sabía si iba a tener otro hijo. Bueno, ya había tenido Ismael, pero él no era el que apuntaba el pacto. Él no sabía. Igual aquí tampoco sabía. Y acuérdense que la grasa en el Antiguo Testamento era lo más selecto. Era de lo más, no quiero usar esa palabra, pero bueno, voy a ocupar una similar, lo más nice que se podía ofrendar a la Señor. La grasa del animal, y por eso el Señor establecía que eso era para él, era ofrenda para él. Era lo mejor que se le podía dar. También podríamos llegar a pensar, bueno, el Señor aceptó a Abel porque su ofrenda fue un poquito mejor que la de Caín. No, de hecho, los dos pudieron haber sido aceptados si hubieran tenido fe, o ninguno pudo haber sido acepto si no tenían fe. De hecho, lo vemos en el caso de Samuel o de los hijos de Eli, los hijos de Samuel, los hijos de Eli. Pues no vino el Señor y dijo, bueno, pues mira, el menos peorcito pues es el que siga, ¿no? O sea, simplemente ninguno fue acepto y ninguno fue. Y Abel menciona, o más bien nos demuestra y nos habla hasta hoy, como dice Hebreos 11, el lugar prioritario que tenía Dios en su vida, el reconocimiento del Señor como su proveedor. Eso es lo que vemos aquí. Y Dios por eso se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de Caín. ¿Cómo se habrá ido Abel de ahí, después de entregar sus ofrendas? ¿Será que se fue con una actitud de, híjole, pues ahora sí, Señor, ahora toca a ti cumplir? O de, uy, ya me metí en un problema porque le di lo mejor, y ahora con qué me quedo yo. ¿Será que así se regresó a Abel? Cuando nosotros también ayudamos a alguien, ofrendamos al Señor, cuando nosotros hacemos algo por el bien de alguien más, que a nosotros nos genera un sacrificio, nos vamos así lamentándonos, híjole, qué tonto, ¿por qué lo hice? O nos vamos con un corazón agradecido porque pudimos ofrendarle algo digno al Señor. Y de nuevo no estamos hablando de cantidades, estamos hablando del corazón. Para alguien más lo que llevó Caín a lo mejor era lo mejor que podía dar y el Señor se hubiera dado de eso. Pero no era un asunto ni de cantidad, era un asunto de fe, de cómo se busca agradar al Señor. Y más adelante nos dice ya en los Evangelios Juan que precisamente esos son a los que el Señor busca. Dice Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. No estamos hablando aquí de una selección para salvación. Y hay algo que a mí me impactó más. Nos preguntaban entre semana, si Adán y Eva y su familia vinieran aquí, ¿cómo los veríamos nosotros? Noten, personas que hablaban con el Señor, personas que habían instruido a sus hijos en seguir los caminos del Señor, las ordenanzas del Señor, en el sentido de que estaban cumpliendo el mandato cultural. Vemos a los dos hijos ofrendando, adorando al Señor. A ojos humanos, ambos estaban adorando al Señor. Entonces, si los viéramos aquí como parte de nuestra congregación, diríamos es una familia ejemplar, ¿o no? Pero el Señor no ve como nosotros vemos. El Señor no ve eso.
Y eso también es una enseñanza. El verdadero como el falso adorador pueden estar dentro de la misma iglesia, y de hecho lo están. De hecho, siempre son conceptos que se nos han comentado: la iglesia visible, la iglesia invisible. Pero también es cierto que el Señor observa a todos también. Así que, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar en este día? Que analicemos cómo soy yo como adorador. ¿Me estoy pareciendo más a Él? ¿Me estoy pareciendo más a Caín? ¿Me estoy pareciendo más a Abel? Yo quiero creer que los menos van a ver, o creo que nadie. No sé, no quiero adivinar. Yo nada más veo con ojos humanos. El pastor Beto decía, y él fue el primero que dijo: no, pues la neta, Caín me representa. La verdad es que sí nos representa Caín, porque ¿quién puede dar ofrendas así, perfectas y agradables al Señor? Todo el tiempo, que el Señor vea y tenga esa complacencia. Pero nosotros tenemos una ventaja que Caín no tuvo. Nosotros tenemos la manera de que aún nuestras ofrendas imperfectas sean hechas perfectas. Dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hubo alguien que sí entregó la ofrenda perfecta. Y la ofrenda perfecta no un día, sino en toda su vida. Toda su vida fue una ofrenda perfecta. Algo que nosotros no podemos alcanzar. Y esa ofrenda que decíamos hace rato que se requeriría otra ofrenda para limpiar nuestras ofrendas, pues es esa ofrenda de la que hablaba, de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Él sí limpia nuestras ofrendas. Así que aún nuestras ofrendas que llegamos a hacer de manera imperfecta, o aún a regañadientes, o aún de alguna manera no agradable al Señor, llegan a ser hechas perfectas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más. El punto original era esa simiente que derrotaría la simiente de Satanás y que derrotaría la muerte. De nada nos serviría una ofrenda perfecta, una ofrenda que limpie nuestras ofrendas, si nuestro destino al final va a ser, pues, también morir y enfrentar la ira de Dios. Porque si bien podemos ofrendar perfectamente a través de Cristo, pues nosotros mismos seguimos siendo pecadores. Así que la ofrenda de Cristo no solamente aplica en todo lo que hacemos como adoración al Señor, sino aplica también en nuestro pecado. Entonces, no solamente nuestras ofrendas y lo que hacemos ahora es agradable al Señor, sino también el destino de nuestra alma ahora es seguro en Cristo. Y eso es lo que tenemos que ver en este día. Esa ofrenda, si bien no apuntaba a una justificación por los pecados, en el sentido que Abel entendiera que esa ofrenda era como justificatoria de sus pecados, lo que sí muestra es que él tenía fe en el Señor, y que él tenía fe en que el Señor cumpliría lo prometido a Adán y a Eva, que él confiaba en que el Señor iba a dar provisión en todo lo que él entregara, aunque fuera lo mejor. Así que podemos ver en la fe de Abel pues algo digno de imitar, y algo digno de pedir al Señor que nos conceda ese corazón de Abel para ofrendar de una mejor manera, pero también sabiendo que ya nuestras ofrendas son santificadas por nuestro Señor. Así que vamos a orar, hermanos, por ese motivo, que nos permita ser cada vez más como Abel y menos como Caín. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, pues la bendición de adorarte, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Tu palabra dice que hasta en las pequeñas cosas como comer o beber o trabajar, todo lo hagamos, Señor, para tu gloria, Señor, contigo en mente. Y te rogamos que ese sea nuestro pensamiento, que al salir de aquí en lo que hagamos entre semana, mañana lunes en regresar al trabajo, a la escuela, pues también tenemos esa adoración, ese corazón, Señor, que busca agradar todo lo que hacemos.
agradecido y ese corazón confiado en tu provisión. Te rogamos con tu pueblo, Señor. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha puesto su vida en tus manos, Señor, te rogamos que toques su corazón, que lo traigas tú también, Señor, al conocimiento de ti, Señor, que cada vez lo acerques más, Señor, que acepte a nuestro Señor como Salvador, Señor. Es la única manera en que podemos, Señor, ser salvos. Y en esta tarde te rogamos